Estamos viendo la declaración de fe de nuestra iglesia y vamos en la declaración número 8, el propósito de la gracia divina. Es algo, pues quisiera decir, no es complicado. Muchos pueden ver algo complicado este tema porque vamos a hablar algo de libre albedrío. Sin embargo, lo que tenemos aquí escrito, muchas personas bautistas de nuestra convención, creo que lo desconocen. A veces tú platicas con bautistas y ni siquiera tienen estas convicciones porque a lo mejor nunca se les ha dado un curso, pero es las creencias que debieras tener. Pueden congregarse en iglesias bautistas por años, pero desconocen esta información. Entonces nosotros vamos a alinearnos a estas convicciones porque son bíblicas. Muchos grupos evangélicos las están de acuerdo, las abrazan de todo corazón. Entonces esa es lo que te da identidad. Vamos a hablar acerca del propósito de la gracia divina. Así que déjenme continuar aquí con la descripción que nos viene aquí. Dice, creemos que elección es el propósito de Dios conforme al cual gratuitamente regenera, santifica y salva a los pecadores. Primero está dando una definición general de lo que hace y yo creo aquí es algo familiar, válgame la redundancia. Cualquiera de nosotros entendemos que, bueno, si eres bautista, generalmente crees que la salvación es gratuita, te regenera, pero no se termina ahí el proceso de la salvación. Te tienes que santificar, tienes que reflejar por el resto de tu vida que luchas contra el pecado. Y eso es como se salvan a los pecadores. Quiero que vayamos a estas citas para que se nos vaya aclarando el panorama. A veces trato yo de leer una cita por cada declaración, pero en esta ocasión este tema sí amerita que leamos más citas de lo general o comúnmente como venimos leyendo. Así que primero vámonos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice los versículos 13 y 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que cualquier creyente debiéramos de estar de acuerdo. Eres salvo con un propósito, que te asemejes más a Cristo Jesús. Entonces es un proceso algo largo. Eres elegido, después se te hace el llamado, crees, te justifican y por el resto de tu vida te santificas hasta que seas semejante a Cristo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Por eso nosotros abrazamos y creemos esto de que el propósito de Dios escoge y es gratuito. Él toma la iniciativa. Entonces ellos quisieron hacer énfasis también con este pasaje. Si estamos hablando de la elección, es que la elección viene en ese sentido del Padre hacia sus hijos. Ahí están los pasajes. ¿Qué más creemos acerca del propósito de la gracia divina? Dice que estando en perfecta armonía con el libre albedrío del hombre, comprende todos los medios relacionados con el fin. Entonces nosotros no tenemos conflicto donde no debiéramos de hacer tantos debates, sino simplemente ir a los textos y decir, yo creo eso, yo creo que Dios elige. También creo que se hace por medio de un arrepentimiento y que yo debo entregar mi voluntad. Por eso dice, en perfecta armonía con el libre albedrío del hombre. No atienta contra su voluntad, lo que entendemos el libre albedrío. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos
3 al 6 y también el versículo 11. Pero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y dice el versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Estas palabras generalmente nos causan ruido. Yo pienso que es porque nos debemos de ir revistiendo del nuevo hombre, pero también desechando los pensamientos que están ciclados con el viejo hombre y la pasada manera de vivir, como también nos dice la Escritura. El escuchar de que tú no tuviste nada que ver con la salvación, a muchos nos puede causar ruido. Y generalmente el hombre dice, no, es que, ¿cómo que Dios me escogió? No, yo escogí a Dios. Pero nosotros abrazamos lo que dice la Escritura. Es lo que es inspirado por el Espíritu Santo. Y este pasaje de Efesios, y no solamente esos versículos, sino todos los que están en contexto antes y después de él, te está hablando quién es el que tiene la iniciativa. Es Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Dice versículos 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esa es la dinámica como se maneja Dios. A cualquiera que desde antes predestina o elige desde antes de que naciera, es donde va a terminar el proceso hasta que sean iguales a su Hijo. Y en medio de esos, pues está el llamado, la justificación, la santificación, la regeneración y la glorificación. Pues yo creo en un estudio podemos a lo mejor adentrarnos un poquito más en cada una de esas fases, pero la Biblia nunca nos habla de que Dios elige a algunos y de repente se les terminó el proceso, unos no se quisieron santificar, entonces pues a eso no los glorificó, ¿no? Dice, el que inicia desde la elección tiene que llegar a esa meta de ser semejante a Cristo Jesús. Vamos a leer también, bueno, eso fue Romanos 8:29 y ahí nos habla, comprende todos los medios relacionados con el fin. Todo lo que Dios utilice hasta que seamos como Cristo Jesús. Número 3 dice que esta es la más gloriosa demostración de la soberana bondad de Dios. Esto creemos también del propósito de la gracia divina, de la elección, y vamos a ir ahí mismo en Romanos, pero ahora el capítulo 2 dice lo siguiente, versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Todo esto que sucede en nuestras vidas, aquí el apóstol Pablo lo define como riquezas. Entonces, es una manera de demostrar su gloriosa y soberana bondad de Dios. Esa bondad, pues, es definido así en este párrafo porque ninguno de nosotros merece esa transformación a la semejanza de Cristo Jesús. Si Dios todo tuvo que ver con Él, entonces eso expresa que Él se debe llevar la gloria. Él muestra sus riquezas. Efesios 1, 7 a 9. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según, otra vez, las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento,
nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Así que eso es como Él refleja, que es un Dios maravilloso, incomparable, soberano, bondadoso, en el momento que hace Él esa elección, ese propósito de la gracia divina de transformar a hombres corruptos que no quieren saber nada de Dios en hombres semejantes a Cristo Jesús, iguales a Él. Entonces nuestro conocimiento en este momento pues no nos da para tanto. Es como si alguien te dijera cuánto mide el espacio. No, es algo que no podemos ni imaginar, ¿no? ¿Cuántos metros cúbicos mide nuestra galaxia? No tenemos ni idea de cómo dimensionar, solamente sabemos que es algo bien grande, pero ser iguales a Cristo Jesús, así abnegados, perfectos, santos, amorosos, justos, es algo que todavía es mucho más glorioso. Entonces ahí es donde Dios muestra la más gloriosa demostración soberana de la bondad de Dios, es cuando nos asemeja a Cristo Jesús. También creemos que la elección es lo siguiente, en el número 4, siendo infinitamente gratuita, sabia, santa e inmutable, que excluye eternamente toda jactancia y promueve la humildad, amor, oración, alabanza y confianza en Dios, e imitación activa de su gratuita misericordia, que en su certeza se manifiesta por sus efectos en todos aquellos que verdaderamente creen al Evangelio. Vamos a Romanos 3:27 para entender un poco mejor este párrafo. Primero nos habla, ¿verdad?, de que excluye toda jactancia, porque todo tiene que ver con Dios, ya no podemos presumir nada. Por eso tenemos este par de versículos que quiero que leamos, empezando por Romanos 3:27. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que eso es lo que nos hace que ninguno de nosotros ande presumiendo. ¿Tú por qué eres cristiano? No, pues, ¿qué te pasa? Yo sí me aventé buen rato estudiando la Biblia hasta que dije, no, ya le voy a hacer el favor a Dios y me voy a hacer cristiano, ¿no? Ninguno de nosotros tiene que quedar descartado que debemos de gloriarnos de algo nuestro. Lo único que aportamos, dicen mucho, a nuestra salvación es nuestro pecado. Es ser lo peor, porque en base a eso Dios en su gracia y su misericordia, como dice la Escritura, hizo que sobreabundara la gracia. Tenemos un pasaje similar, pero ahí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, es decir, si tú tienes algo en específico, tu salvación, tú lo recibiste, o sea, no te lo ganaste, alguien te lo otorgó. Entonces no te estés jactando de que por tus propios medios lo obtuviste. A ti se te entregó eso gratuitamente. Bien, no solamente creemos eso, dice, sin embargo, es la base de la seguridad cristiana, y que para estar ciertos de dicha elección con respecto a nosotros requiere y merece la más acendrada diligencia. Es una declaración de fe, pues no sé en qué año la habrán acuñado, pero esa palabrita acendrada, yo es la primera vez que la había escuchado y vas al diccionario, y se trata de purificar, de hacer perfecto. Se puede aplicar a los metales, cuando son pasados por fuego, quitan las impurezas. Entonces, lo que nos quiere decir aquí el número 5 es que tú ya eres creyente, pero dice, para estar ciertos de dicha elección con respecto a nosotros, para Dios es bien objetivo y decir, yo ya sé quiénes son mis hijos elegidos, pero muchos podemos tener de este lado de la eternidad duda como, ¿si seré elegido o no? ¿Si seré salvo o no? ¿O habré perdido la salvación o no?
¿Cómo puedo tener una convicción de que realmente soy hijo de Dios? Dice, eso merece un trabajo diligente y es a través de las Escrituras. Sí se puede tener una convicción de que eres salvo, de que estás en el proceso de santificación. Para eso vamos a ver Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje nos habla de la perseverancia y vamos a utilizar una declaración de fe, yo creo es como en la número 10, vamos en la 8, de ese apartado exclusivo de la perseverancia. Vamos a profundizarlo. Ahora solamente decir qué es lo que está hablando Pablo aquí. Él dice, yo prosigo. Él está seguro que sigue luchando. Está luchando por alcanzar esa corona, por asemejarse más a Cristo. Dice, yo tengo que batallar y yo tengo que asegurarme que no estoy retrocediendo, que no estoy dejando esa carrera que tengo por delante. Y siendo prácticos, es muy bueno que tú te analices y digas, en base a mi situación actual, de mi carácter, de cómo me rindo a Dios, mi comportamiento, y en base a lo que dicen las Escrituras, sí se nota que he perseverado en comparación al año pasado. Soy alguien igual de gritón, alguien insensible con las necesidades de los demás. ¿Sigo batallando con el mismo pecado o ya batallo un poco menos? Entonces, fijan, es ese proceso al que se refiere el apóstol Pablo. Ahí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 2, versículos 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora, mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, por su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuración ni discusiones. Bueno, era hasta el 13. Pero también analízate y si estoy batallando mucho para obedecer a Dios, me sale algunos días natural, a veces no, o de plano siempre ando batallando. Entonces tienes que hacer un examen bien honesto de tu vida y a la luz de la Escritura. Y el pasaje hoy predicamos, ¿no? Por ejemplo, los frutos del Espíritu de Gálatas, y ver eso, o pensar en otras cosas. ¿Estoy haciendo discípulos? ¿Me estoy reproduciendo? ¿Mi fe está siendo transmitida a alguien más? Si no es así, entonces se me hace que ya no estoy ocupándome en mi salvación con temor y temblor. Es ocuparte, acuérdense lo que dice el número 5, para que tú tengas esa convicción de que eres salvo, ¿no? Dios sí sabe quién es salvo de nosotros, pero si hay dudas, eso es un trabajo que debemos de ser diligentes. Dice, merece la más acendrada diligencia. Una palabra dominguera ahí para que los chavos impresionen a las chicas. ¿Qué es acendrada? Y ahí le explicas con el evangelio. Estoy dando tips. Bien, en la Confesión de Westminster tiene el capítulo 9 para hablarnos de libre albedrío, porque lo tocamos, ¿verdad? Entonces quiero que nos quede más claro esta parte. Fíjense, número 1 dice esta declaración: Dios ha dotado a la buena voluntad del hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determina hacia el bien o hacia el mal, por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Primero está definiendo eso. ¿Qué es el libre albedrío? Es la voluntad del hombre
no es forzada ni por el bien ni por el mal, sino simplemente tú puedes elegir. Santiago 1:14, vamos a ver qué nos dice. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces aquí ya descartó cualquier elemento exterior. Sí te puede afectar, pero no te puede forzar. O sea, te pueden facilitar alguna tentación, ¿no? Que lo puede hacer el enemigo, pero nunca recae en lo que permite o no Dios ni el enemigo, sino que dice, sino por tu propia pasión. Como decía versículo 14, sí, eres seducido por ti mismo, o sea, es tu voluntad. Aquí está descartando cualquier cosa externa a tu mente, a tu deseo, a lo que hay en tu corazón. Y vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y creemos eso, hermanos, lo que dice la Escritura. Si Dios le dio a escoger al pueblo de Israel, entonces no está atentando contra la voluntad de ellos. Dice, ahí está, tú lo vas a elegir, la vida o la muerte. ¿Obedeces mis mandamientos o me pones como único Dios? ¿O vas a rendirte a los otros dioses de las otras naciones? En el contexto donde se da Deuteronomio 30, 19. Número 2 dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Sin embargo, era mutable y podía caer de dicho estado. Aquí es donde se va a poner interesante. Primero Dios nos dice, Él nos da voluntad libre, pero aquí ya nos habla del pasado. Dice, antes tenía libertad para poder elegir hacer lo bueno. Dios nos creó con esa facultad, pero ¿qué pasó? Tenemos que ir a Eclesiastés 7:29. Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Él se está remontando, y es lo que creen los teólogos de esta confesión de Westminster, se está remontando a ese entonces antes de la caída en el Edén. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Como dice la Reina Valera 60 ahí en ese versículo. Sí, perversiones. Entonces así dice Dios, los hice perfectos, pero ellos siempre tendieron a lo malo. Y tenemos que ser bien claros cuándo ocurrió eso. Eso fue a partir de Génesis 1:26. Tenemos que ir ahí. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces se fijan, si dice ejerza dominio, es que haga su voluntad. Él va a elegir si es responsable o no. Yo lo puse de mayordomo. Tiene que cuidar, labrar la tierra, cuidar los animales, pero él va a tener que hacer o no su tarea. Y dice, sin embargo, era mutable y podía caer de dicho estado. O sea, él estaba en esa posición de poder elegir las dos cosas. Pero no, Dios también lo hizo con una naturaleza y una situación donde esa habilidad de elegir el bien o el mal podía cambiar, se podía mutar. A eso apunta. Génesis 2, ahí nos quedamos, versículos 16 y 17. El Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás.
Y en el capítulo 3 es cuando ya vemos que pecó. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y ahí, hermanos, se terminó esa habilidad de elegir el bien y el mal. Su voluntad sufre una alteración, el libre albedrío del hombre. Vamos a ver qué continúa diciendo esta confesión. El hombre, por su caída a un estado de pecado, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Si el hombre le gusta elegir cosas buenas, pero cuando se trata específicamente para acompañar a la salvación, a reconciliarte con Dios, ahí ya perdió esa capacidad. Vamos a ver qué nos dice Romanos 8:7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Se fijan? Ahora sí está imposibilitado para sujetarse a la ley de Dios. La ley de Dios, ¿cuál es el propósito? Pues traerlos a Él, a su reconciliación. No es salvarlo, sino es apuntarlo, ¿verdad? Bueno, eso fue Romanos 8:7. Y dice, por tanto, continuando en la declaración, por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Entonces vámonos paso por paso. ¿Qué nos dice Romanos 3? Versículo 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Por eso nosotros creemos que ya la voluntad del hombre fue perjudicada a ese grado de que nadie quiere elegir a Dios por lo que dice la Escritura. De ahí sale nuestra declaración. Ahora Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. Y siempre que el apóstol Pablo nos habla de esa condición, de ese estado de muerte, pues ese es incapacidad. Siempre escuchamos ilustraciones como: tú le puedes hablar a un muerto, nunca se va a levantar, no te va a responder, no puedes tener un diálogo, no puedes relacionarte con alguien inerte, sin vida. Entonces eso estás muerto en el pecado. Pero dicen, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo. Vamos a ver qué dice Juan 6, el Evangelio de Juan, versículos 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 65. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y eso dice nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quisiera ir a Dios y encontrar el camino, nunca lo va a lograr, si no es que el Padre interviene, ¿verdad? Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Entonces, nunca las acepta, porque está en esa condición muerta, que nos dice Primera de Corintios 2. Sin embargo, cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso lo hizo Dios. También Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 8, versículo 34.
Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Continuando con la declaración, por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Romanos 6:18. Si algún día te sale algo digno de alabanza a Dios, de honrarle, entonces el crédito nunca va a ser nuestro, hermanos. Siempre va a ser, pues tú lo produciste, Dios. Como dice también la Escritura, pero por eso tenemos Romanos 6:18. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ahora el 22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, si quieres dar fruto, es a fuerzas cuando es el nuevo nacimiento. Es la obra, la intervención de Cristo. Si no está eso, no puedes dar fruto para santificarte. No vas a ver esa progresión de tu semejanza a Cristo y por lo mismo, pues no vas a terminar en la gloria. Por último, a pesar de eso, sin embargo, por razón de corrupción que aún queda, el converso no sola ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino que quiere también lo que es malo. Algo de esto les decía en el sermón. Así está la situación. Dios nos creó y podíamos decidir el bien y el mal. Pero cuando viene la caída del hombre, ahora solamente queremos decidir lo malo. Cuando viene el nuevo nacimiento, hasta entonces vas a tener deseos de lo que Dios quiere. Pero estos deseos a lo malo no se terminan. Ahí es donde va a empezar un conflicto y tenemos estas citas. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. ¿Se fijan? Es una realidad, ese conflicto se da, pero el apóstol Pablo lo explica mucho mejor en Romanos capítulo 7. Ahí vamos a leer varios versículos, síganme ahí, iniciando con el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Así escribe el apóstol Pablo su conflicto. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer estar presente en mí, pero el hacer el bien no. Dice versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. 23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Es un texto tal vez algo complejo, pero simplemente es una batalla. Es una batalla. Son los deseos de agradar a Dios y los deseos de la carne que se la van a pasar en conflicto. Antes no ocurría ese conflicto. En esta semana le pasaba a los varones una predicación de Spurgeon que trataba de la santificación y decía, muchos van a decir que miserable es la vida del cristiano porque siempre vas a estar en conflicto. Pero nosotros tenemos una esperanza de que vamos a ser los que van a vencer. Entonces, así es la vida del creyente. Terminamos. Dice, la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para hacer tan solo lo que es bueno, pero ¿cuándo? Únicamente en el estado de la gloria. Entonces, no va a haber descanso, hermanos, hasta que seamos semejantes a Cristo. Y eso no es en esta vida. Vamos a Judas, que solamente tiene un capítulo. Y ahí en el versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos
a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Así que, ¿cuándo es eso? Sin mancha, cuando estemos en su gloria. Solamente ahí es donde podremos estar en perfectos. Retrocedamos un poquito ahí a Hebreos capítulo 12. Nos ponen el versículo 23. Pero para que entendamos un poquito mejor de qué está hablando, vamos a leer desde el 22. Dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Y se fijan, va a empezar a hablar acerca de lo eterno, de lo celestial, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Ahora sí viene el 23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. No solamente en ese lugar se va a encontrar la perfección, hermano. Hasta entonces vamos a descansar de esta lucha. Esa es nuestra declaración de fe acerca del libre albedrío. Creemos que sí teníamos la capacidad de elegir lo bueno, pero se nos terminó con la caída de Adán y Eva. Pasan siglos hasta que Cristo es revelado, tanto hace 2000 años, pero cuando es revelado personalmente a cada uno de nosotros, ahora sí nos da deseos de amarlo a Él. Pero inicia la batalla hasta el fin de nuestra vida y vamos a ser perfectos hasta que estemos en su presencia. Eso es lo que creemos de la voluntad, hermanos. No quise meterlo en este material, pero si alguien quiere profundizar, Jonathan Edwards, yo creo un siglo después de que se hace esta confesión, o menos, no he hecho el cálculo, no, menos, porque él fue en 1700, él hizo un libro que se llama La Voluntad Libre, y es pues algo pesado, pero parece que es la aportación de las más piadosas, la más sorprendente de un siervo de Dios, en el cual te explica todo esto de la voluntad. Y básicamente es más o menos lo que vimos ahorita, pero te lo va a profundizar. Él te va a decir de que no podemos elegir lo bueno, no estamos en esa condición, estamos muertos. Si vamos a elegir algo bueno es por gracia de Dios, y solamente los que somos hijos vamos a poder, de repente nos van a salir cosas buenas, pero pues porque Él puso esos deseos, Él puso ese querer como el hacer. Ahora sí, preguntas, hermanos.